Bueno, 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 buenas noches. Eh, Mientras esperamos que se termine de conectar un poquito algunas personas más, les agradecemos a todos que se hayan conectado a este primer Ateneo del año del Comité de Tecnología de Innovación. Así que muchísimas gracias a todos. Como vamos a ir haciendo un poquito de publicidad de lo que hay mientras se va conectando alguna de la gente que falta de conectarse. El martes que viene tenemos la segunda científica del año de la el SAT. lunes, Rodri. El lunes, perdón, no el Sí. martes. El lunes que viene, la segunda científica de la SAT, que va a estar a cargo del comité, se va a tratar en bloques muy cortitos de 10 minutos. Se van a tratar temas interesantes del Congreso de Tecnología, el ATTD, así que agradecemos mucho a la comisión directiva por haber invitado al comité a participar de la científica. Así que están todos invitados a, recordame la hora, era 19:30, ¿no es Siete y cierto, Gaby? media, 19:30. 19:30 19:30. está en las redes de la SAD y también en la página web, así que si quieren ver bien en la conexión y eso, y si no en las redes sociales. Exactamente. Y lo otro es que tenemos este año, vamos a tener el curso de tecnología de nuevo. Este año vamos a hacer solamente el curso inicial para la gente que no tiene contacto con la tecnología o tiene muy poco contacto con la tecnología. Y el año que viene vamos a hacer el avanzado. El curso va a empezar finales de mayo. Todavía están 29 las de inscripciones. mayo. 29 de mayo, es viernes 29 de mayo. Las inscripciones todavía están abiertas. Hay cupo limitado porque solo tenemos espacio para 65 y creo que ya tenemos, hasta hoy en la mañana había 45 inscriptos, o sea, no inscriptos, sino había ciento y pico de inscriptos y 45 que habían confirmado con el pago. Así que los que quieran inscribirse están a tiempo todavía. Así que bueno, era un poquito eso. Informarles. No sé si Lau, vos querés contar alguna cosita más. No, después que toda la información sigan a través de las redes Comité de Innovación SAD en Instagram para todas las actividades que vamos a ir teniendo a lo largo del año. Bien, perfecto. Así bueno, agradecer a Santiago Lima, que es uno de los integrantes del comité que se incorporó recientemente. Agradecer que haya aceptado la propuesta de este tema. Le dimos varios meses para que prepare el tema. Y a Ignacio Pico para que va a coordinar el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Así que le damos el paso a Ignacio para que comience la coordinación. Bueno, Rodri, muchas gracias. Ante todo, buenas noches a todos. Eh, Como introducción, sabemos que la tecnología en diabetes sin dudas mejora la calidad de vida de todos nuestros pacientes, pero sin dudas también que la piel es el primer límite biológico que tenemos. Entonces, es- creo que va a estar muy bueno y va a ser muy importante todo lo que tiene Santiago para contarnos. ¿Sí? Santiago Lima es médico, especialista en medicina interna, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y es magíster en diabetes, egresado de la Universidad de El Salvador. Así que bueno, gracias Santiago por aceptar la invitación de los coordinadores del comité y bueno, escuchamos para ver qué tenés para contarnos en relación a todo esto. Bueno, gracias por la invitación. La idea es charlar un poco de algo que nos pasa a todos, todos los días en el consultorio y que realmente cuando uno va a buscar hay pocas cosas escritas. Habitualmente siempre seguimos a Ana Ber, que es la que lleva la bandera de las lesiones cutáneas todos los años en los congresos de tecnología aplicada a la diabetes. Vamos a empezar entonces diciendo que en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, ha habido una explosión de avances con respecto a la tecnología, que esta tecnología nos ha permitido tener avances en cuanto al monitoreo de la glucosa. Hemos pasado desde las determinaciones de glucosa en orina a la glucosa capilar y finalmente al monitoreo continuo de glucosa. Eso nos ha llevado a que tengamos mejores tomas de decisiones, hemos aprendido a tomar mejor decisiones en base a tener mejor información. Hoy contamos con aplicaciones que nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas. Ni hablar con respecto a la forma de administrar la insulina, que pasamos de la jeringa
las lapiceras, las Smart Pen, las bombas y hoy los sistemas automáticos de infusión. Entonces, todo esto que viene creciendo en una velocidad realmente muy alta, eh, obviamente que tiene su repercusión en las ventas de estos dispositivos y de estos, digamos, los insumos que llevan estos dispositivos, que ha llevado a que tiene un crecimiento casi exponencial en los próximos años. Obviamente que a medida que utilizamos más estos productos, vamos a ver lo bueno y lo malo. Si nosotros vemos en esta imagen que me gustó, que me la robé de ahí de ATTD, me pareció interesante cómo ver el DSCT y el EDIT, que esta es una imagen muy vista por todos y muy utilizada por todos. Digamos, cuando vemos la rama intensiva, vemos cómo se bajó la hemoglobina glicosilada y después de terminado el DSCT, ambas ramas fueron hacia el 8 y anduvieron juntas. Y a medida que fuimos incorporando los distintos sistemas de tecnología, hemos ido logrando llegar a el valor prácticamente el mismo que se había logrado con la rama intensiva. O sea, se han logrado mejores hemoglobinas objetivos, se ha logrado aumentar el tiempo en rango y se ha logrado reducir el tiempo por debajo del rango. Hemos podido cambiar incluso la población objetivo. Digamos, inicialmente la tecnología era como patrimonio de la diabetes 1, y sin embargo hoy es una herramienta que utilizamos en diabetes gestacional, que la estamos empezando a usar cada vez más en diabetes de tipo 2 y que incluso nos animamos a utilizarla en pacientes internados durante la pandemia, con lo cual el espectro de uso de la tecnología hoy la verdad que ha cambiado drásticamente. ¿Y en qué se mejoró? ¿En qué nos ha mejorado la tecnología? Obviamente que hemos logrado un mejor control glucémico, hemos reducido hemoglobina glicosilada, hemos reducido hipoglucemias, tiempo en hipoglucemia, ni hablar que hemos mejorado la calidad de vida, ¿sí? Hemos empoderado a nuestros pacientes con el uso de la tecnología, pero sin embargo tenemos algunos puntos que todavía no hemos logrado mejorar. ¿Es todo bueno? Y no, no es todo bueno, como siempre. Es de alto costo, no tenemos una gran desigualdad en el uso de estos dispositivos. Eh, Tenemos sobrecarga de información, requiere que nuestros pacientes vayan teniendo una curva de aprendizaje. Es importante el tema de la curva de aprendizaje porque las lesiones cutáneas, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje y con cómo estos pacientes empiezan teniendo más complicaciones al principio y a medida que van aprendiendo el uso van reduciendo el número de las complicaciones cutáneas. Entonces, puntualmente para ir a ver cómo son estas lesiones. Esto es una clasificación, digamos, no existe una clasificación, digamos, que nosotros podamos ir a encontrar esa clasificación. Lo que tenemos es papers en los que describen y podemos ordenarlas de alguna manera de esta manera. Dermatitis irritativa de contacto o lesiones traumáticas. Tal vez creo que son las más comunes de ver, las más prevalentes. Dermatitis alérgica por contacto, cuadros infecciosos o infecciones cutáneas y finalmente vamos a hablar algo de lipodistrofias. Cuando queremos ir a fondo con las dermatitis, que es lo más prevalente, dermatitis irritativa versus dermatitis alérgica. En el caso de la irritativa o traumática, el mecanismo que genera el daño es la fricción, es la humedad, es el calor, es el utilizar siempre la misma zona, mientras que cuando hablamos de una dermatitis alérgica estamos hablando de un fenómeno inmunológico y que tuvo que tener una sensibilización previa. Habitualmente en las formas irritativas tiene que ver con días a semanas tras el uso, mientras que la dermatitis alérgica requiere entre 5 y 7 meses, o sea, requiere bastante tiempo para lograr esa inmunización. En cuanto a la reproductibilidad, mejora al rotar el sitio las irritativas, las evitamos cambiando el sitio de inyección, mientras que en la dermatitis alérgica, simplemente con el contacto del alérgeno nos va a generar la lesión. Y obviamente en el caso de las por contacto, las alérgicas, tenemos que
evitar el contacto y de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué magnitud tiene el problema? Muchísimo. Si uno va, entre el 80 y el 90% de los pacientes nos describen que en algún momento tuvieron alguna cuestión con la piel. O sea que es una patología recontra o una complicación recontra prevalente en nuestros pacientes. En esta publicación que vemos, el Cutadiab, es un estudio que se hizo durante 7 meses, multicéntrico. Hicieron una encuesta donde a pacientes que usaban tecnología se les mandó la encuesta en forma virtual, y lo que se pudo lograr obtener es que el número es del 25 al 29% de prevalencia de manifestaciones cutáneas en adultos y entre el 80 y el 90 en población pediátrica. Lo que más interesante me pareció de esta publicación es que la tasa de abandono, aún teniendo 80-90% de lesiones o 80% de pacientes con algún grado de afectación de la piel, la tasa de abandono es baja, es del 2 o del 3%, con lo cual quiere decir que los pacientes toleran cualquier cosa con tal de seguir utilizando la tecnología. Y eso me parece que es importante. Entonces, si vamos a hablar de las dermatitis irritativas, en primer lugar vamos a hablar del hematoma o sangrado, que es bastante común. Yo creo que por lejos es una de las manifestaciones cutáneas más comunes que nos informan nuestros pacientes. Es el simple hecho de que cuando insertan el sensor en la piel, lesionan algún vasito del tejido celular subcutáneo y se produce el hematoma. Esto es muy común de ver. Yo he hecho la pregunta, digamos, ahí empieza la discusión de si la precisión del método es correcta o no correcta cuando hay un hematoma y hay enzimas degradando ese hematoma. No está escrito, pero muchas veces los pacientes dicen que ese sensor termina fallando. Lo mismo puede pasar. Yo siempre recuerdo la primera vez que puse un sensor, tuve este problema. Caí en un adolescente musculoso cuando le puse el sensor. Tuve un sangrado. Digo, ¿qué pasó? El primero que fue justo el primero que puse. Y cuando hoy atendía consultorio, automáticamente un paciente me dijo, a mí también me pasó. O sea, es algo que es bastante, bastante común de ver. Erosiones. Esto habitualmente ocurre cuando los pacientes retiran los sensores. Entonces ahí vemos que los pacientes terminan generando laceraciones en la piel, abren puertas de entradas, erosionan la capa córnea de la piel, y eso tiene que ver con el mecanismo de adhesión que tienen estos sistemas, estos sensores, estas bombas, que se adhieren fuertemente a la piel, y cuando uno trata de retirarlas, obviamente genera un daño. Hiperpigmentación, hipopigmentación, esto también lo vamos a ver, digamos, las coloraciones, el dot, el punto que queda marcado donde estuvo insertado el catéter, ¿sí? La leucoderma que puede aparecer en algunos pacientes en donde sufren una hipocoloración de la piel, y como siempre el pegamento que nos cuesta sacar muchos días después de haber retirado el dispositivo. Finalmente, vamos a hablar de las dermatitis alérgicas que han tenido 36 años de evolución, digamos. Esta es como un poco la historia de la dermatitis alérgica. Arranca ya en el 85 con las primeras reacciones alérgicas al níquel que tenían las agujas, o a la resina epoxi que tenían las primeras bombas. En el 1995 llega la primera descripción de una reacción alérgica a IBOA, al acrilato isobornilo, que en esa época se utilizaba únicamente para para fijar la aguja al plástico de la cánula. No estaba incluido en los pegamentos que utilizaban para adherir las bombas, obviamente. En el 2016 surge la primera descripción de una reacción alérgica, una dermatitis de contacto a un sensor de glucosa que ocurre con el Dexcom G4. En esa oportunidad era el cianocrilato de etilo. Finalmente, en el 2017 aparece la epidemia mundial del IBOA, así se la llama, digamos, el momento que aparece con el Freestyle Libre 1, en donde empiezan a aparecer, digamos, muchísimos casos
que fueron publicados. Esto fue difícil de diagnosticar y fue medio fortuito. Hubo la primera descripción, está en Malmo, en Suecia, pero sin embargo, la que descubre azarosamente que era el IBOA, el mecanismo fue una médica belga que encuentra, digamos, cuando le hacen un test de alergias, aparece el IBOA y entonces de ahí que en Malmo se pudo hacer como un baño del adhesivo con acetona y pudieron descubrir que era el IBOA. Este producto que, digamos, de alguna manera es necesario o era necesario en ese momento para fijar como adhesivo, los sensores o las bombas a la piel. Piensen que nosotros necesitamos sí o sí entre 3 y 14 días de fijación y bueno, obviamente los compuestos utilizados son fuertes y muchos de ellos han generado estos episodios de alergia. En cuanto al efecto de caballo de Troya, esto lo describimos porque el IBOA no siempre estuvo en el adhesivo, en la interfaz cutánea, digamos, no estuvo en la almohadilla adhesiva. Muchas veces se utilizó como pegamento para pegar la carcasa de plástico a la almohadilla adhesiva. Y lo que ocurría era que después de varios días de utilizarlo, de calor, el IBOA migraba hacia la piel, atravesaba la almohadilla y generaba la respuesta alergénica. ¿Sí? Entonces, no solo es por contacto, sino que a veces migra o migraba desde la parte superior de la bomba a a la piel. Las lesiones son descritas como eczemas, ¿sí? Que pueden ser ampollares, costrosos, son muy pruriginosos, son casos muy comunes o mucho más comunes de ver en pediatría que en adultos. Esto altera, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes, el sueño, los chicos se ponen muy molestos. Eh, Fíjense que tiene una fase de 6 a 7 meses en donde entra en contacto y no hay una reacción de sensibilización. La sensibilización aparece después del sexto mes y después solo falta utilizarlo un día para que genere la reacción eritematosa, vesicular, supuración, sangrado. Y muchas veces se sobreinfectan y aparecen los cuadros infecciosos posteriores a una lesión de tipo alérgica. O sea que recordar que si yo voy a buscar una reacción alérgica no la voy a tener rápidamente, sino que ese paciente se tiene primero que sensibilizar durante por lo menos 6 meses. Y esta sustancia, el IBOA, es una de tantas, hay muchísimas, yo ahí lo puse muy chiquitito, está la cita, es un artículo muy reciente donde habla puntualmente de esta entidad, la dermatitis, Y perdón, la dermatitis por contacto, y describe las distintas sustancias y las distintas reacciones cruzadas que puede haber con sustancias similares, generando reacciones de tipo alérgico. No solo se utiliza en medicina, se utiliza, por ejemplo, en las coberturas que tienen los teléfonos o las coberturas que tienen los relojes, los smartwatch. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Porque los perdí, digo, bueno, sigo. Bien, entonces, de alguna manera vemos que a lo largo de la historia hemos tenido, digamos, en los distintos sensores que tenemos, distintos componentes. El IBOA, el DMA, el MPB. Tengo los nombres, son todos muy difíciles, aviso. Con respecto a la colofonia, que es algo que he sabido utilizado muchas veces en algunos dispositivos, es un derivado de la resina de los pinos que se utiliza también como adhesivo, o sea, su gran mayoría es de carácter resinoso, ¿sí? Entonces, habitualmente estos fueran las sustancias y son todos como derivados de acrílicos, de alguna manera. Prueba de parche. Esto nosotros no tenemos, o por lo menos no lo he visto acá en Argentina, son las pruebas que permiten hacer el estudio del IBOA. La característica es que hay que tratar de llevarlos a concentraciones de 0,3 y no utilizar las concentraciones de 0,1 y hacer una lectura tardía, esperar por lo menos 7 días. Eh,
digamos, lo que hay que hacer muchas veces es estas inmersiones del dispositivo en acetona, bajo condiciones características para lograr obtener las distintas, como que el pegamento empiece a soltar las sustancias que vamos a ir a probar en un futuro. Fíjense, esto es un resumen, en el 85 lo que dijimos: resina, níquel, en 95 IBOA, 2016 cianocrilato. Vuelve el IBOA, pero por migración, porque digamos lo sacaron del adhesivo, pero lo pusieron en la parte superior. Y finalmente el nuevo dispositivo, el nuevo producto, que es el metil monoacrilato, que se vio en el Dexcom G6. En todos estos hay denunciados casos de reacciones de dermatitis de contacto. Y un poco, bueno, pongo esto del juego del gato y el ratón. Digamos, los fabricantes modifican las formulaciones químicas buscando mejor adhesión y menor impacto sobre la piel, pero no tienen la obligación de divulgar públicamente lo que utilizan, y eso es un poco lo que nos dificulta a la hora de encontrar cuál es la causa de lo que está generando la reacción alérgica. Entonces, de alguna manera vamos a tener que ir a pelear por ello. Desde el punto de vista de las infecciones, hemos tenido casos, seguramente todos, de pacientes que nos describen enrojecimiento, calor, rubor y tumor y secreción purulenta. Habitualmente son cuadros que se autolimitan, se pueden hacer tratamientos tópicos, se pueden utilizar antibióticos por vía oral. Son mucho más comunes con los dispositivos, los set de infusión en bombas de insulina, pero también los hemos visto en sensores de glucosa. 2 a 7% es, como dije, más común en bombas que en sensores. Los gérmenes son los habituales de la piel, el estáfilo y el estrepto, y pueden ser como procesos primarios o secundarios a dermatitis de contacto que se hayan complicado o lacerado. Acá tenemos otras dos situaciones, una de bomba y otro de sensor, donde vemos claramente el enrojecimiento, la tétrada de Celso en ese lugar. Cuando uno va a buscar bibliografía, encuentra que hay descritos casos de infecciones asociadas con dispositivos en diabetes, desde las lancetas para pinchar los dedos hasta la actualidad, donde encontramos los cuadros infecciosos, pero los números son bastante bajos: 1,5, 2,7% de prevalencia. No es una prevalencia alta, pero bueno, es importante que lo tengamos presente y que sepamos qué sugerirle a nuestros pacientes cuando lo veamos. En cuanto a las lipodistrofias, por suerte cada vez las vemos menos. Todos hemos tenido algún paciente con alguna lipodistrofia. Exactamente el mecanismo por el cual aparece la atrofia, en este caso, que es la lipoatrofia, se cree que sería un fenómeno inflamatorio crónico en el sitio donde se inocula la insulina. Eh, es muy característico, vemos hasta la forma, hasta la forma del dispositivo que estuvo implementado. Lo mismo nos ocurre con la lipohipertrofia, que sería lo opuesto, ¿sí? El efecto anabólico que produce la insulina sobre el tejido adiposo, que va generando, digamos, que este tejido adiposo se vaya modificando, se vaya acumulando, que sea cada vez menos sensible al dolor, y entonces los pacientes van buscando ese sitio de punción, porque claramente les queda más cómodo. Obviamente que eso tiene repercusiones en la respuesta a la insulina. El programa Panther, esto está en los Standard Care de los estándares de Diabetes Care. Me pareció interesante. Es un programa, una organización que trata de evitar, digamos, las complicaciones cutáneas, y da algunos, está ahí para bajarlo. Está muy interesante, está en español y está en inglés. Eh, Nos habla de cuáles son las estrategias que tenemos para evitar todas estas complicaciones de las que hablamos recién. Lo más importante siempre es elegir zonas de piel sana, buscar zonas que estén nuevas y ir rotándolas, pellizcar la zona, ver que la superficie digamos, que sea móvil, digamos, que no sea una zona fija, una zona lipodistrófica. Eh, que no sean zonas donde haya pliegues que habitualmente pueden generar despegues mucho más fáciles, ¿sí? Y que no sean zonas de lipodistrofia.
Desde el punto de vista de la preparación es lo más importante, eh, que digamos, si tenemos pacientes con mucho vello, que se afeiten, que usen depilación definitiva, que busquen la forma de evitar motivos para que los dispositivos les duren menos. Lavar y secar con, digamos, el lavado con jabón neutro es lo más importante, lo más barato, lo más común. Existen las toallitas, digamos, existen elementos y hay pequeños aerosoles que permiten preparar la piel, incluso mejorar la adherencia de los dispositivos. No sé por qué nos sacaron las toallitas de los sensores, pero digamos, en definitiva, el alcohol no es la mejor alternativa. El alcohol termina secando la piel. Obviamente que si tenemos pieles que son untuosas, es mejor primero lavar con jabón neutro y posteriormente utilizar el alcohol. En ese caso es recontra importante que se utilice un secador de pelo o que estar completamente seguros que la piel esté bien seca a la hora de adherir el dispositivo. La técnica de marco es una técnica que permite fijar mejor el sensor. Es la forma que hay que poner las telas, digamos, no es cualquier forma. O sea, sobre la tela hay que hacer este marco. Esto permite mejorar, digamos, la sujeción. Lo mismo que los dispositivos que tenemos que se venden con el formato de cada uno de los sensores que nos permiten de alguna manera tenerlo más fijo, ¿sí? Que son elásticos y son fáciles de conseguir. Técnica de remoción, y acá voy a hablar mucho de esto, a mí me parece que la técnica de remoción es una de las cosas que menos se les enseña a los pacientes y es una de las cosas que más evitan dolores de cabeza en la piel de nuestros pacientes. Es importante que, digamos, la zona sea preparada para que el dispositivo se afloje de alguna manera. Hay, digamos, productos que favorecen la liberación, no son productos que se consigan fácilmente en Argentina, pero sí podemos utilizar aceite de bebé, podemos usar aceite de oliva, podemos utilizar cosas que rápidamente favorezcan que el pegamento empiece a aflojarse. Yo puse acá, lave con jabón, asegúrese que el área esté completamente seca, alcohol no, pero a veces cuando la piel es muy untuosa puede ser necesario utilizarlo transitoriamente. Hay pieles que obviamente nos generan complicaciones, esto lo hemos visto también, que en pacientes donde uno trata de aislar de alguna manera el sensor de la piel y se han utilizado barreras hidrocoloides, han usado barreras como los Duoderm, los Tegaderm, o sea, algún dispositivo que permita una fina capa que pueda ser atravesada por el filamento a la hora de poder utilizarlo y no generar ese contacto. Finalmente, los esteroides, que no es no hay mucha bibliografía que avale el uso, porque el uso de esteroides sobre la piel puede llevar a que la piel cada vez se haga más fina y obviamente eso favorecer que la piel se dañe más fácilmente. Sin embargo, aparentemente la fluticasona en spray genera un efecto que no es duradero y que no genera la atrofia cutánea. Entonces, en aquellos pacientes que tienen cierta tendencia a tener picazón o prurito o el uso del spray nasal que habitualmente se utiliza puede ser una sugerencia que uno podría darles. Estos son algunos de los ejemplos de todos los productos que hay. Ahí están los enlaces, Tegaderm, hay muchísimos, ¿sí? El tema es que en Argentina no tenemos tanta variedad como hay en otras partes del mundo. Finalmente, insisto con la extracción del dispositivo. Y la extracción, y voy a hablar de ángulos y van a ver que voy a hablar de ángulos. Los dispositivos no se extraen con ángulos amplios, o sea, no se extraen tirando para arriba. Los dispositivos se extraen con ángulos agudos, tratando de despegar el ángulo desde la punta hacia afuera. Nunca tirar tratando de arrancarlo hacia arriba porque ahí es donde aparecen las laceraciones en la piel. Entonces, sí utilizar ángulos agudos, no utilizar ángulos rectos. Finalmente, vuelvo a hablar de ángulos, porque no es lo mismo el ángulo que tiene acá el brazo de un chiquito, en donde claramente
vamos con el mismo tamaño de sensor a un brazo de un adulto que a un brazo de un chiquito, entonces seguramente es mucho más fácil fijarlo en una superficie casi plana, a diferencia de una superficie que es mucho más circular. Entonces, estas tienen ángulos mucho más planos que los ángulos que tienen la circunferencia del brazo de un chico, entonces es mucho más común que en los chicos tengamos que utilizar algún elemento más para fijarlo. Y bueno, como todos en el Congreso nos damos la vuelta 200 veces para ir a buscar estos dispositivos de sujeción que ya hay varias marcas y que probablemente los tengamos prontamente. Hay algunos que ya están en Argentina y que nos permiten adherir o cubrir a nuestros dispositivos para que duren más tiempo, para que tengan menos probabilidades de moverse o de salirse. Muchos han utilizado las vendas tipo kinésicas, vendas de kinesiología, ¿sí? Y fíjense que están estas sustancias que se llama Take Away, que es el que es preferido por esta organización, que son productos para extraerlos, ¿sí? Son toallitas o spray que permiten aflojar de alguna manera el pegamento con el cual están pegados los sensores o las bombas. Entonces, para ir finalizando, la tecnología es un puente, no es el destino final. Obviamente que ha mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes, pero obviamente que todavía nos falta mucho por recorrer y uno de los puntos que no quería dejar de mencionar es que tenemos que trabajar para lograr transparencia en los productos. Es nuestra, de alguna manera, es nuestra obligación. Nosotros somos los que estamos sugiriendo el uso de tecnología a nuestros pacientes y sin embargo no les podemos decir con qué están pegados los dispositivos de piel. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que pelear para que ello de alguna manera se pueda saber. Así que bueno, finalmente, skincare es lo más importante. Hay que cuidarse la piel. Gracias y bueno, quedo abierto a las preguntas si existe alguna y si la puedo contestar. Perfecto. Santi, muchísimas gracias. Oh. Nacho, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí, agradecerle, Santi, la verdad que muy completa, realmente muy clara. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera activar el micrófono, que quiera hacerla. A mí se me ocurren varias preguntas, pero bueno, doy paso a los colegas que están conectados Santi, ¿querés dejar para de sacarse las compartir? Entonces dudas. vemos. Sí, perdón, que ellos saben que me tienen que pedir porque yo si no, dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahora sí. Bien. No sé, ¿querés abrir las preguntas, Nacho? Sí, a mí se me ocurre preguntarle, Santi, si él tuviera que dar algunas recomendaciones prácticas eh, para prevenir lesiones, ¿cuáles serían? El skincare, hidratar la piel, o sea, yo lo que digo es que, o sea, obviamente que, como dije, hay una curva de aprendizaje. La gran mayoría de nuestros pacientes, la mayor cantidad de problemas cutáneos los tienen al principio cuando empiezan a usar la tecnología. Después, a medida que van mejorando la técnica, obviamente tienen menos complicaciones. Y al final aparecen las que aparecen por vagos, o por no limpiarla, por no lavar la piel, por no hidratarla. Entonces creo que es como todo, al principio por falta de conocimiento, después van bien y después al final aparecen porque se les baja la guardia, digamos. Pero digo, importante como siempre la rotación, la hidratación de la piel, hidratar y pasar cremas hidratantes en zonas que han sido utilizadas. Creo que también en algún momento tendremos que pelear porque nos permitan usar otras zonas. Yo creo que todos tenemos pacientes que utilizan sensores en zonas que no están sugeridas por el fabricante con distintas respuestas, ¿no? Me imagino, pero bueno, los pacientes buscan nuevas zonas, todos quieren nuevas zonas. Entonces, creo que pasa por ahí. Ojalá tengamos más disponibilidad de productos. La verdad que afuera hay muchos más productos de los que tenemos nosotros. Todos los congresos nosotros vemos que hay productos y que muy pocos llegan acá. ¿Mm?
Acá estoy viendo en el chat y preguntan cuál sería la mejor crema hidratante. Eh, No, en cuanto a crema hidratante, yo no soy dermatólogo, soy por supuesto, nada. pero siempre recomendamos Pero ricas en urea y demás, pero sí. cualquier crema que tenga alto contenido en vitamina A va a andar bien. ¿Qué tanto influye el microbioma cutáneo en estas reacciones? Bueno, a ver, por supuesto que la piel tiene su microbioma, y justamente el lavado con jabón neutro lo que busca es bajar un poco la cantidad de bacterias al momento de la inserción. Obviamente que a medida que van pasando los días, la humedad, eso obviamente que va favoreciendo, ¿sí? Y yo creo que un poco cuando aparecen estas cuestiones infecciosas tienen que ver cuando nuestros pacientes no cambian el set cuando deben o cuando estiran el tiempo del cambiado, o realizan la maniobra en forma no correcta, sin lavado, sin nada. Y bueno, ahí a veces aparecen los problemas. Creo que con toda esta charla que nos diste, podríamos decir que si no cuidamos bien la piel puede fracasar hasta el mejor dispositivo, ¿no? Porque si todo lo que usamos es esta barrera biológica, hasta el mejor Sí. dispositivo puede fracasar, ¿no? No, no, por eso, yo creo que, digamos, el cuidado de la piel hay que hablar de esto, o sea, yo lo que digo es que hay que hablar. En todos los ATTD es una charlita siempre un sábado a las 7:30 de la mañana, digo, a mí me gusta el tema, siempre me gustó, y bueno, ahí estamos trabajando con la Loreleki para ver si escribimos algo, que ya casi lo tenemos, pero bueno, vamos a ver. ¿Mm? Para por Buenísimo. lo menos que tengamos, digamos, desde la sociedad nuestra, tengamos, digamos, algún instructivo, alguna sugerencia buena para nuestros pacientes. Así como han surgido del comité, lo de los viajes, que a todos nos sirve, la verdad que fue espectacular eso, que tengamos lo mismo para, por ejemplo, el cuidado de la piel. Buenísimo. Acá dice Marina Corral, ¿las dermatitis o alergias cutáneas pueden darse por el tiempo de uso de alguna tecnología? No, no, tiene que ver con algún producto químico que contenga o la bomba o el sensor o los productos adhesivos que utilicen para ello, no el tiempo. El tiempo lo que necesita es para la sensibilización a ese producto. Bien. Santi, y te hago Verón, una pregunta, perdón. meto la cuchara. ¿Has tenido, digamos, hoy en Argentina tenemos dos bombas con su set de infusión distintos, ¿no? Uno tiene como un teflón y el otro tiene una cánula metálica. ¿Has Ujú. tenido eh, alergias o reacciones a la cánula en una o Yo en he otra? tenido, con la metálica he tenido algunos problemas digamos, de obstrucciones mucho más frecuentes y de que el DOT, viste, el orificio queda como mucho más tiempo marcado. O sea, es como pero bueno, también tengo un paciente con la de teflón que se obstruye mucho más rápido de lo que debería. Creo que depende mucho del subcutáneo también, entonces ahí depende de varias cosas. Te hago esta pregunta porque el año pasado surgió surgió una consulta de una médica, no me acuerdo el nombre en este momento, que le puso por primera vez la bomba a su paciente y el paciente tenía una alergia al níquel. Y la bomba de Metrum, que tiene la cánula metálica, tiene un porcentaje del 22% de níquel en el peso digamos, Sí. ¿cómo se llama? De la cánula. Ujú. Y eso, digamos, está en el inserto, pero digamos, nadie lo tenía como en cuenta y el paciente hizo una reacción alérgica al níquel eh, de, y no pudo usar la bomba porque no había forma de sensibilizarlo Claro, porque era un paciente altamente alérgico al níquel. Y si bien eran es que el pequeñas níquel concentraciones sí, sí, aceptadas sí. para un acero quirúrgico, pero el paciente al tenerlo un tiempo prolongado hacía una reacción inflamatoria con supuración y prurito. Nada, entonces, saber eso de que, digamos, en este caso el paciente tenía una alergia al níquel y generó una alergia a esta cánula.
No, no, sí, sí lo que describí que en el 85 empezaron las primeras alergias al níquel digamos, en las agujas, que en esa época llevaban mucho, pero sí, lo que decís es así. Yo creo que va a haber que en ese caso buscar alternativa, o sea, que esa paciente claramente no va a poder, pues ya está Sí, sí. No, no es sensibilizada. candidato. No, no es Bien. candidata. Buenas noches, yo soy la doctora Teresa Benzuzán. No sé si te referí justo a mi paciente, que es, Sí, no me acordé tu claro, nombre. bueno, Teresa. Esa paciente la estudiaron en el Hospital Austral y encontraron que era alérgica al cromo, que forma parte de la composición del catéter, no del catéter, bueno, es de teflón, es metálico. Y estamos todavía lidiando, ella no quiere sacarse la bomba, estuvo sin la bomba, probamos, volvimos a colocar, pero ella no quiere porque obviamente con la bomba le va muchísimo mejor que sin el infusor. Pero te lo quería comentar porque justo estoy escuchando que hablas, me imaginé que era mi paciente, es una chica de 39 años y pensamos primero que era el níquel y los alergistas también pensaron que era el níquel, pero no, le hicieron las pruebas y resultó ser el cromo. Así que más raro imposible. Claro, Claro. y tiene la aguja, digamos, de la bomba Metrum, tiene también, como, Tiene como cromo. muchos de los aceros quirúrgicos, tiene un contenido de cromo dentro de lo aceptado, ¿no? O sea, tiene, creo que es algo del 30% del peso de la aguja que está dentro de lo aceptado para el acero quirúrgico. Eh, pero Pero lo sí, tiene. Lo sí, 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 tiene sí, por y supuesto, sí, sí. le sigue provocando, está con la flutic en forma tópica, no le hace mucho efecto, está con más efecto con un antialérgico oral, pero bueno, hay momentos en que está muy pruriginosa, se le hacen nódulos que le tardan más de una semana en desaparecer y después vuelve. Incluso hicimos la prueba de probar hablé con la gente de Medtronic, le prestaron un catéter de teflón a prueba, sin el infusor, pero para ver si lo toleraba. Y en el caso ese no fue el catéter, sino fue el pegamento con el que va fijado el catéter de Claro. teflón. Así que quiso volver a la Metrum y bueno, y ahí estamos lidiando. Pero Bueno, es un un gran problema, poco. es con la única paciente que me pasó. Sí, sí, bueno, por eso cuando yo hablé con vos también nosotros viendo no habíamos encontrado otras reacciones así. Y es un poco lo que decía Santiago, ¿no? Muchos pacientes toleran la reacción para Sí, poder seguir sí. utilizando la Ahí tecnología. lo Es dijimos, muy la loco eso. discontinuación es bajísima, 2 al 3%. Pero digo, Tal cual. la lista de productos ahí en la cita al que le interese, yo les doy la bibliografía, la tengo toda ahí guardadita. El que la quiera se la paso, pero hay descriptos y están todos casos denunciados con el número de denuncia de cada caso puntual desde el 83 a la fecha. O sea, y los productos hay reacciones cruzadas, con lo cual si uno no soy alérgico al IBOA, pero sí a un derivado que tiene un isómero o sea, hay reacciones cruzadas, muchas, así que la verdad que es interesante el tema. Hay que Acá entenderlo se me bien. viene, acá se me viene una pregunta. Entonces, ¿cuándo deberíamos suspender un dispositivo? O sea, ¿cuándo deberíamos suspender esta tecnología aplicada al tratamiento de la diabetes? Porque si vemos, por todos los ejemplos que dijo la doctora Teresa, por todo lo que venimos hablando, ¿cuál sería el momento para suspender la tecnología? Cuando los beneficios son superados Por las la verdad que complicaciones. Sí, por Las las sí, complicaciones. complicaciones. la verdad. Porque mientras los beneficios sean mayores, los pacientes van a aguantar todo. Las madres van a ponerle 300 millones de capas. Hemos visto de todo. Eh, Principalmente en pediatría, mucho más que en adultos, pero las que más saben son las madres que colocan los dispositivos, los parches. La verdad que Bueno, hacen tenemos, cosas tenemos increíbles. en la audiencia hay varias pediatras, no sé si quieren abrir el micrófono y comentarnos un poco algo de su experiencia sobre el cuidado de la piel
o las reacciones tanto de sensor como de bomba. No sé si alguna quiere comentar por ahí. No, sí, hola, ¿qué tal? Soy la doctora Bacareza, Verónica, soy pediatra, y sí, nosotros tenemos un montón, es verdad, el 80% de nuestros pacientes tienen algún tipo de reacción. Lo que pasa es que la mayoría son leves, o sea, son leves que con un buen cuidado de la piel, hidratación y por ahí la colocación de fluticasona o algún medio de contacto previo al sensor mejoran marcadamente. El tema es que yo tuve un paciente con una dermatitis por alergia, y eso es más complicado porque la realidad que esas lesiones son muchísimo más graves y Ujú, queda la zona muy, muy lastimada durante bastante tiempo. ujú. Ahí yo Entonces, creo que lo que va a haber que hacer es hay cambiar el que, dispositivo, cambiar de marca, pero a ver yo si... probé con los dos Sí, dispositivos que tengo y en los dos le produjo exactamente lo sí, mismo. sí, 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 las Sí. posibilidades. Yo también tuve una vez un paciente de 13 años que vino con una tumoración debajo del Sí. sensor y bueno, fue como un absceso. Obviamente le hizo una ecografía, tenía una tumoración abscedada, antibióticos, kinesio y bueno, y evolucionó bien, pero era impresionante la dureza y la inflamación del brazo. Después se puso un sensor del otro lado y no le pasó nada. Quizás tiene mucho que ver esto, Santi, de la colocación y la Exacto. extracción. Yo tuve uno que no Porque lo no era pude una alergia documentar. en la piel, era un tumor abscedado, digamos. Yo tuve un paciente que no era mío, que vino y que dijo que cuando se puso el dispositivo empezó a sentir que la piel le crepitaba. Que era como tocar, ¿viste? Digo, y qué Ujú. lindo sacarle una placa, ¿no? Hubiera estado buenísimo documentarlo porque no está descrito, lo busqué por todos lados y no está descrito. Pero digo, un enfisema subcutáneo, digo, no, 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 nunca lo había visto pero lo que describió este chico lo describió como si fuera un enfisema subcutáneo. Pero no lo Ahí, pude Santi, documentar. acá una de las preguntas dice, ¿se remueve el sensor en caso de sangrado al colocarlo? En realidad lo que cambia mucho es la precisión del sensor. El consejo es que hay que, sí, que Hay que sacarlo. remover. Sí. Eh, y si no Les va a deja de terminar dando funcionar solo muchas falla, veces. Mm. Por va a ahí fallar el símbolo. la discusión está en esto de que por ahí hay pacientes que lo compran y hay pacientes que reciben el sensor en forma muy escueta de la obra social, entonces no tienen otro para reponer. Entonces, por ahí la Lo recomendación terminan sería, usando. estate atento si no hace hematoma y si las mediciones son exactas o adecuadas en las primeras 24 o 48 horas, intenta continuarlo, pero si hay hematoma, si hay dolor y las mediciones son muy inexactas, hay que retirar ese sensor. Exactamente. Había recién un iPhone que había levantado la mano, no está el nombre, pero no sé si quiere preguntar. Había levantado la mano recién acá en el... Alguien preguntó por lo del muslo. Eh, Ahí creo que todos tenemos algún paciente que lo ha puesto en zonas no, Sí, claro, no, por ahí no, se los no, ponen no. en otros lugares. Ah, Sí, yo tengo un estudiante de medicina que no puedo hacer que se lo ponga en otro lado que no sea en la cara anterior del muslo. Es un paciente que es un 10 felicitado. Su GMI coincide perfectamente con su glicosilada. O sea, es un paciente que le funciona. Yo le digo obviamente que no es lo que aconseja el fabricante, pero le va tan bien que no le puedo decir otra cosa. ahí Sí, había una bueno, pregunta acerca del jabón también, de si sí, qué jabones creo que la recomendarías. respondió Santiago. La pregunta era si no se aconseja limpiar la zona con alcohol, si lo aconsejado es solo con jabón o con las toallitas Siempre que estas. sea posible, principalmente jabón neutro. Obviamente que si uno está en una situación en la que no está en su casa con esa posibilidad, puede usar eventualmente el alcohol. Sí, lo que no hay que utilizar excesivamente el alcohol porque tiende a secar la piel y eso no nos favorece que cuando lo saquemos se lastime la piel. Acá Bien. hay Hola, ¿qué otra tal? pregunta Buenas que dice, tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpen que estoy Sí. acá en el auto con poca luz. Santi, ante ¿Qué todo, hace, felicitaciones por Lucas? la ¿Cómo presentación. andás? Pregunta, digamos, en nuestro ambiente, en Argentina, ¿no? ¿Alguna barrera que podamos utilizar es tipo Skin Tag, es tipo Cavilon, que sea más accesible y disponible, fácil de acceso?
Bueno, Y yo otra estuve buscando, pregunta en sí, colación a eso. Digamos, Dexalergin, el spray de Dexalergin. He visto que algunos pacientes se ponen y arriba de eso, sí, ¿qué sí, opinas al sí. respecto? No, no, digamos, en todas las publicaciones aparece la flúticasona principalmente en spray, no en soluciones líquidas, sino en la forma de spray, el spray nasal, como aquel que generaría el menor efecto corticoide, digamos, tiene efecto, pero no es tan potente como para generar la atrofia cutánea. O sea que sí, sería, y de hecho en pediatría lo utilizan y mucho. Con respecto al Cabillon, sí, obviamente hay está la alternativa de la toallita o está la alternativa del aerosol. El tema es que me parece que no se vende. No sé si yo lo que busqué, hoy busqué, a ¿Puedo, ver. puedo decir Sí, algo de pediatría? Nosotros sí, usamos el Mertiolate Film. el Eso film, eso sí, iba a decir. también. Sí, Lo usamos. ese va, ese sirve como Hicimos barrera. la versión casera de. Claro, muy Claro. bueno, muy bueno. Sí, Sirve y además genera adherencia. Sí, sí, genera adherencia y sirve un montón. sí, limpiar la zona, como dice Santiago, y se puede poner la fluticasona, dejar secar, después el mertiolate film, Mertiolate. y Mm. después arriba de eso la bomba, parche Exacto, o lo que el sea, sensor. Y lo eso que sea. funciona muy parecido a un Cavilon más A un barato. Cabilon, Sí, es el exacto. Cabilon Es el casero. Cabilon, el Cabilonoide. Ahí Pero está sí, el nosotros icon que somos levantó la fabricantes mano. de Cabilonoide. Hola, no, El mi Ahí nombre es icon. está. Nancy. Yo pensaba mucho, lo que pasa es que ya se fueron respondiendo ya fueron respondiendo. Yo tengo un paciente que no le encontramos la vuelta con las reacciones, inclusive tiene una Medtronic, una 780, y la realidad es que es muy difícil. Lo último que le ha sugerido algún especialista es hacer una suerte de desensibilización con mupirocina en la piel y demás. No sé si alguien tiene alguna experiencia o si tiene algún tipo de aval científico esto, porque las lesiones son horribles en la zona donde está el sensor y son malolientes inclusive, ¿no? Aparte de ser rojizas, terminan Es supurando los que últimos días, son horribles. las dermatitis alérgicas muchas veces terminan siendo lesiones húmedas, fácilmente contaminables y bueno, y obviamente terminan como lo describís vos. Yo lo de la mupirocina no tengo experiencia ni lo he leído, así que no te lo puedo sugerir, pero sí que si tiene una dermatitis alérgica, buscaría alguna alternativa de estas películas o Tegaderm para ver si puede funcionar arriba del Tegaderm, pero si no, claramente no va a poder. Bueno, ahí vos mostraste una foto, Santi, de una Sí, está el empresa que es, hidrocoloide. no, una empresa que es francesa que trae los bajo parches Sí, eh, que supuestamente ahora cuando estuvimos en el TTD dijeron que fines del 2026 iban dijeron que lo a iban a entrar a traer. Argentina. Son como unos parches que se pueden utilizar, que son hipoalergénicos y se pueden Ujú. utilizar para poner el sensor arriba de eso. Viene con el Eh, formato de las y distintas bombas, sí. yo lo he probado con un par de pacientes que no tenían dermatitis alérgica, pero sí tenían lesiones en piel con escoriaciones en la bomba de Metrum o en los sensores de Descom, y que yo me había traído unas muestras, y la verdad que a los pacientes les funcionó esos parches, que no me acuerdo ahora la marca esta francesa. Eh, Acá la pero tengo. bueno, la verdad que no hay mucho dando vuelta. Esta Every Device, sí, ya te lo... Ay, pero lo tengo acá, bueno. Se me fue el nombre, trataba de acordar, pero vos mostraste la foto. Acá la tengo. ¿No es este Ali Patch? Este es uno. Eh, sí, yo también, viste, tengo la cajita feliz que cuando vienen los pacientes Parece como una piel, es como una le regalás pielcita, los... Sí, 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 ya sé cuál decís vos. pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, con ese me Sí. funcionó, lo que pasa es que Ujú. tenía un par de muestras y después no, ya se me fueron. Pero cuando hablamos con ellos, ahora en marzo, dijeron que para fines de este año Me tenían la parece que es intención de este, estar. Ali Pack. Mm, Este, Rodri, ese me lo parece. vimos. Sí, Ali Pack se llama.
O Proline. Sí, Sí. yo creo que uno va probando, porque realmente más que nada la piel también de los niños, de los pediátricos, es tan sensible que no es lo mismo que la piel del adulto. Y por ahí funciona en una población, pero no en otra. Y las pieles también, obviamente trabajar con el dermatólogo, otro colega que va a estar de la mano de esto, porque cada vez vamos teniendo más pacientes con este tipo de tecnología y bueno. Las reacciones que No, y podemos tener empezamos a son atender diversas. pacientes que tienen comorbilidades. Yo el otro día tuve un paciente que tiene una psoriasis diseminada Sí. importantísima. Y el tema era por dónde. A ver, mi miedo era generar una reacción patérgica, digamos, que vos insertando, digamos, un catéter generás, o como en el pénfigo, digamos, que generás una lesión por haber ido a molestar la zona, digamos. Pero sí, te cuesta que dure el sensor el tiempo que supuestamente dura, terminan despegándose. Eh, Bueno, Bueno, no sé si alguien tiene Nacho, alguna ¿querés pregunta cerrar? más. Nacho. No, bueno, nada, agradecerle a Santiago. No sé si, como dijeron ustedes, si hay alguien que tenga alguna otra pregunta para hacer a último momento, pero Mm. agradecerle a Santiago por la excelente charla que nos dio. Creo que todos nos hemos sacado bastantes dudas, son cosas que las trabajamos a diario. Me llamó mucho la atención lo que dijo la doctora, la colega, la pediatra, que más del 80% de los pacientes tienen lesiones cutáneas. Entonces me pregunto yo qué rol debería ocupar él o la especialista en dermatología en todos nuestros pacientes que utilizan algún tipo de estos dispositivos adheridos a la piel, ¿no? Eh, por ahí hacerles una consulta previa y demás. Eso sería creo que importante. Pero bueno, nada, agradecerles y bueno, nada más. Bueno, ¿Alguien tiene alguna otra? recordarles nomás, excelente Santi, excelente Nacho. Vamos a, cuando tengamos la charla, la subimos a nuestras redes por si quieren escucharlas de nuevo, es muy interesante. Y recordarles el lunes que viene a las 7:30 de la tarde es el post ATTD, son 6 resúmenes de los colegas del comité. Se va a hablar de todo, screening, GLP-1 en diabetes 1, monitoreo continuo de cetonas, inteligencia artificial, nuevas insulinas, bueno, no me acuerdo qué otro tema, pero charlitas de 10 minutos, así que los esperamos en la reunión científica la segunda reunión científica de la SAP. Rodri, ¿vos querés? Excelente. Sí, quiero agradecerle a Santi, recalcar que la gran mayoría de las fotos que mostró Santiago son de su autoría, son de pacientes de él. Él fue durante mucho tiempo recabando fotos y para escribir un artículo que están armando. Así que Santi, excelente. Y pasarte también la felicitación del doctor Litvak, que no Ah, estaba con la sí. compu, estaba con el teléfono y me dijo que no podía escribir y que excelente tu presentación y te felicitaba, ¿eh? Y como todos Gracias. los que estamos leyendo, gracias por la actualización y nada, y por las fotos que tomaste el trabajo de ir registrando las lesiones. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y al que quiera alguna bibliografía me la pide sin ningún tapujo, me la pide. Bueno, Muy bien, gracias los a esperemos todos el todos. lunes. Dale. Gracias, nos vemos el lunes. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.